¿Qué necesito saber para estudiar acupuntura? Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Min. Hoy vamos a desarrollar una pregunta fundamental para toda persona que quiera acercarse a este mundo de la acupuntura. Algunas preguntas básicas. ¿Qué necesito saber para estudiar acupuntura? ¿Qué conocimientos básicos debo tener? ¿Qué habilidades debo desarrollar? Y sobre todo, ¿qué tipo de estudiante tiene mejores condiciones para transformarse con el tiempo en un buen profesional de la acupuntura? Esta pregunta parece sencilla, pero en realidad toca el fondo de la formación clínica. Muchas personas se sienten atraídas por la acupuntura porque han visto sus efectos en el dolor, en el estrés, en contracturas, en problemas funcionales o en trastornos crónicos. Otras llegan por curiosidad hacia la medicina tradicional china, por interés en la filosofía, por experiencias personales de sanación o por el deseo de complementar su formación médica, kinesiológica, terapéutica o sanitaria. Pero para estudiar acupuntura no es simplemente aprender una lista de puntos, no es memorizar qué tal punto sirve para la cabeza, qué otro sirve para la espalda, qué otro se usa para la ansiedad o qué otro se recomienda para el estómago. Eso sería reducir una medicina compleja a una receta. La acupuntura exige comprender el cuerpo como una red de relaciones. Exige aprender a mirar, a escuchar, palpar, preguntar, diferenciar, razonar y decidir. Exige cultivar una mente clínica, una mano precisa, una actitud ética, porque cuando una aguja entra en el cuerpo de una persona, no estamos haciendo un gesto mecánico, estamos interviniendo sobre un organismo vivo, sobre un paciente con historia, con vulnerabilidad, con expectativas, con miedo, con dolor y con una condición clínica concreta. Por eso, en este video no vamos a hablar solamente de lo que hay que estudiar, vamos a hablar de algo más amplio. ¿Qué tipo de formación necesita la acupuntura y qué tipo de persona debe formarse para ejercerla bien? Porque una cosa es aprender puntos, otra cosa es aprender acupuntura. Y otra muy distinta es convertirse en un profesional prudente, seguro, respetuoso y clínicamente competente. Para estudiar acupuntura, el primer conocimiento básico no es, como decíamos, un punto, ni una técnica, ni una maniobra de aguja. El primer conocimiento básico es entender que la acupuntura pertenece a un sistema médico. En medicina tradicional china, el cuerpo no se interpreta como una suma de partes aisladas, se comprende como una totalidad organizada, donde cada función se relaciona con otra, donde la superficie comunica con la profundidad, donde los canales conectan regiones, donde los síntomas expresan patrones y donde el tratamiento no se dirige únicamente al lugar donde duele, sino a la lógica interna que explica por qué el dolor aparece. Esta idea es central. El estudiante que comienza debe abandonar desde el principio una forma de pensamiento demasiado simple. Síntoma igual a punto. Dolor de cabeza igual a tal punto. Dolor lumbar
igual a tal combinación. Insomnio igual a tal receta. Ansiedad igual a tal protocolo. Esa forma de estudiar puede servir para recordar asociaciones iniciales, pero no forma un criterio clínico. La acupuntura, cuando se practica desde la medicina tradicional china, exige una pregunta más profunda. ¿Qué está ocurriendo en este paciente? ¿Qué patrón explica el cuadro? ¿Qué relación existe entre los síntomas? ¿Qué canal o meridiano está comprometido? ¿Qué órgano o sistema funcional está participando? ¿Hay exceso o hay deficiencia? ¿Hay frío o calor? ¿Hay estancamiento de chi? ¿Estasis de sangre? ¿Humedad, flema, vacío? ¿Vacío de yin? ¿Insuficiencia de yang? ¿Debilidad de chi? ¿O una combinación, que es lo más frecuente, de varios factores? Por eso, el primer bloque de conocimientos que necesita el estudiante es el de los fundamentos teóricos de la medicina tradicional china. Aquí entran conceptos como chi, shue o sangre, esencia, líquidos orgánicos, yin y yang, los 5 movimientos, los órganos Sanfu, los canales y colaterales, los 8 principios diagnósticos, los factores patogénicos o patógenos, la diferenciación de síndromes y la relación entre superficie y profundidad. Estos conceptos no deben estudiarse como palabras exóticas ni como símbolos decorativos. Deben estudiarse como herramientas de razonamiento clínico. Cuando decimos chi, no estamos usando una palabra para adornar el discurso. Estamos hablando de actividad funcional, movimiento, transformación, impulso, dinámica vital. Cuando hablamos de shue o sangre, no nos referimos únicamente a la sangre desde la fisiología occidental, sino también a su función nutritiva, su relación con la mente, con los tejidos, con el descanso, con la menstruación y con la vitalidad. Cuando hablamos de yin y yang, no estamos hablando de una idea poética, estamos hablando de una forma de leer el cuerpo, las polaridades funcionales, frío y calor, reposo y actividad, sustancia y función interior y exterior, descenso y ascenso. Entonces, el estudiante debe aprender a pensar con estas categorías sin convertirlas en dogmas rígidos. Debe comprenderlas, aplicarlas, contrastarlas con el caso clínico que le corresponda analizar y usarlas para construir una estrategia terapéutica. El segundo conocimiento básico es la anatomía. Y aquí debemos ser muy claros, ningún estudiante serio de acupuntura puede descuidar la anatomía. La acupuntura trabaja con agujas. Las agujas penetran tejidos, pasan por piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo. En algunas zonas se aproximan a vasos, nervios, órganos, pleura, cavidades, articulaciones o estructuras sensibles. La medicina tradicional china entrega una cartografía funcional a través de los canales o meridianos, pero la práctica segura exige también una cartografía anatómica precisa. El estudiante debe conocer regiones corporales, planos de profundidad, referencias,
óseas, trayectos musculares, zonas vasculonerviosas, áreas de riesgo y contraindicaciones. Debe saber que no se funciona igual en la espalda, tórax, el abdomen, el cuello, la cara, las manos o los pies. Debe saber que una profundidad segura en una persona robusta puede ser peligrosa en una persona delgada. Debe saber que el ángulo de inserción, la dirección de la aguja y la profundidad no son detalles menores. Son componentes esenciales de la seguridad clínica. La acupuntura no se aprende solamente en un mapa de puntos, se aprende en el cuerpo real. Y el cuerpo real tiene variaciones, tiene edad, peso, fragilidad, cicatrices, enfermedades, tratamientos farmacológicos, prótesis, embarazo, antecedentes quirúrgicos, anticoagulantes, miedo, dolor, hipersensibilidad, fatiga y condiciones que obligan a adaptar el tratamiento. Por eso estudiar anatomía no es una exigencia secundaria, es una responsabilidad ética. El tercer conocimiento básico es la localización precisa de los puntos de acupuntura. Aquí el estudiante entra en una dimensión muy concreta, aprender dónde están los puntos, cómo se ubican, cuáles son sus referencias, qué distancia se utiliza, cómo se aplica el sistema de Sun proporcional, qué estructuras anatómicas sirven como guía y qué diferencias existen entre localizar un punto en un dibujo y encontrarlos en una persona viva. La localización de puntos exige memoria, sí, correcto, pero también sensibilidad táctil. El estudiante debe aprender a palpar relieves óseos, depresiones, espacios intermusculares, tendones, bordes articulares y zonas reactivas. Debe comprender que un punto no es simplemente una coordenada plana, es una zona clínica, anatómica y funcional que se reconoce mediante conocimiento, palpación y experiencia. Muchos errores en acupuntura comienzan con una localización imprecisa, y una localización imprecisa puede producir un tratamiento débil, incoherente o inseguro. Por eso el estudiante debe enfrentar y entrenar con paciencia al ubicar los puntos de acupuntura antes de puncionar. Primero se mira, luego se palpa, luego se confirma y recién después se interviene. El cuarto conocimiento necesario es la teoría de canales y colaterales o Jing Luo. Este es uno de los pilares que permite comprender por qué la acupuntura no se limita al punto doloroso. Los canales conectan regiones, relacionan la superficie con la profundidad, vinculan órganos con tejidos, explican trayectos de dolor y permiten construir tratamientos que pueden ser locales, adyacentes, distales o sistémicos. Una cefalea puede relacionarse con un canal específico. Una omalgia o un dolor en el hombro puede leerse por trayecto. Un síntoma digestivo puede tener expresiones en extremidades. Un trastorno ginecológico puede abordarse desde puntos distales que abren ejes profundos. Una lumbalgia puede exigir mirar riñón, vejiga, dumae, frío, humedad, estasis de sangre o deficiencia. Sin canales, la acupuntura pierde su arquitectura.
con canales el cuerpo se transforma en una red inteligible. Pero esta red no debe memorizarse de manera superficial. Hay que entender trayectos, relaciones, cruces, conexiones, puntos Shu, puntos Mu, puntos Luo, puntos Yuan, puntos Si, puntos He, puntos de los 5 Shu antiguos, puntos extraordinarios y puntos de apertura de vasos extraordinarios. No se trata de saber todos los nombres de memoria desde el primer mes de aprendizaje de la acupuntura, pero sí se trata de comprender que la lógica de los puntos se apoya en la lógica de los canales. El quinto conocimiento básico es el diagnóstico en medicina tradicional china. Aquí comienza una de las partes más exigentes de la formación profesional. Diagnosticar en acupuntura no significa poner una etiqueta rápida, no significa escuchar un síntoma y responder con una receta. Diagnosticar significa organizar la información del paciente en una configuración coherente. La medicina tradicional china utiliza los 4 métodos diagnósticos: observar, escuchar, oler, preguntar y palpar. Observar implica mirar el rostro, la postura, la expresión, el brillo de los ojos, la piel, el movimiento, la constitución, la lengua. Escuchar implica captar la voz, la respiración, la fuerza del habla, la tos, los sonidos corporales. Preguntar implica construir una historia clínica ordenada: dolor, sueño, digestión, sed, temperatura, sudoración, orina, deposiciones, menstruación, estado emocional, antecedentes, evolución del cuadro. Palpar implica tocar zonas dolorosas, recorrer canales, recorrer y reconocer si hay temperatura, tensión, sensibilidad y en los sistemas que lo incluyen, y evaluar el pulso. Dentro de este bloque, el diagnóstico por lengua y el diagnóstico por pulso requieren una formación especialmente cuidadosa. La lengua ofrece información sobre el color, la forma, la saburra, la humedad, grietas, marcas dentales, zonas y cambios evolutivos. No debe interpretarse de manera aislada ni mecánica. Una lengua pálida puede sugerir deficiencia, pero hay que ver el conjunto sindromático o de síntomas. Una saburra gruesa puede sugerir humedad, flema o acumulación, pero hay que relacionarla siempre con digestión, sensación corporal, pulso, síntomas y contexto clínico. El pulso, por su parte, exige tiempo. No se aprende leyendo una descripción o mirando una foto de un libro. Se aprende palpando muchos pulsos, comparando, equivocándose, corrigiendo, recibiendo guía y desarrollando una sensibilidad progresiva. Pulso profundo, pulso superficial, pulso rápido, lento, tenso, resbaladizo, débil, fino, rugoso o vacío. Son categorías que deben vincularse al cuadro clínico completo. El estudiante adecuado para acupuntura no es el que quiere respuestas inmediatas, es el que tolera la complejidad, es el que entiende que el diagnóstico no aparece como una iluminación mágica, sino como resultado de estudio, observación, práctica y supervisión. El sexto conocimiento básico es la semiología clínica general. Aunque la acupuntura tenga un marco propio,
El profesional no puede vivir aislado de la medicina general. Debe reconocer señales de alarma. Debe saber cuándo no tratar. Debe saber cuándo derivar. Debe distinguir un dolor musculoesquelético común de un dolor con signos neurológicos progresivos. Debe comprender que fiebre persistente, pérdida de peso inexplicada, dolor torácico, dificultad respiratoria, déficit motor, alteraciones severas del estado mental, sangrados anormales o infecciones activas no son temas para improvisar y sí derivar. El buen acupuntor no pretende resolverlo todo. El buen acupuntor sabe cuál es su lugar. Esta humildad clínica es esencial. La acupuntura puede tener un rol importante como recurso terapéutico, especialmente en dolor y en algunos problemas funcionales, pero no sustituye la evaluación médica cuando ésta es necesaria. La práctica responsable exige reconocer límites. De hecho, las fuentes clínicas actuales subrayan que la seguridad de la acupuntura depende de profesionales adecuadamente formados, técnica limpia, agujas estériles y correcta selección del paciente. El séptimo conocimiento necesario es la bioseguridad. Este punto no admite dos pautas. Es obligatorio. La bioseguridad es obligatoria. El estudiante debe aprender lavado de manos, preparación del campo, uso de agujas estériles, descartables, manejo de residuos cortopunzantes, limpieza de camilla, control de materiales, prevención de infecciones, cuidado ante sangre, fluidos, lesiones cutáneas y condiciones de riesgo. Debe saber que ante un mareo, una lipotimia, dolor excesivo, sangrado, hematoma, reacción emocional, ansiedad, náusea o cualquier evento adverso menor, debe saber actuar. Y debe conocer las complicaciones graves, aunque sean poco frecuentes, porque ignorarlas no las hace desaparecer. Una aguja mal manejada puede causar daño. Una técnica descuidada puede romper la confianza del paciente. Una omisión en bioseguridad puede tener consecuencias clínicas y médico-legales. Por eso, quien estudia acupuntura debe asumir desde el inicio que la belleza de esta medicina no está reñida con la disciplina técnica. Al contrario, cuanto más profunda es la medicina, más rigurosa debe ser la práctica. Ahora bien, además de conocimientos, el estudiante necesita habilidades. La primera habilidad es la observación clínica. Observar no es mirar rápido. Observar es detenerse, es aprender a percibir detalles sin invadir al paciente. Es notar cómo entra a la consulta, cómo se sienta, cómo respira, cómo describe su dolor, qué gestos hace, qué tono de voz utiliza, qué zonas protege, qué movimientos evita, qué contradicciones aparecen entre lo que dice y lo que expresa el cuerpo. La acupuntura requiere una mirada entrenada, no una mirada fantasiosa, una mirada clínica. Necesita una mirada que ve patrones, pero también ve personas. La segunda habilidad es la escucha. Un estudiante que no sabe escuchar difícilmente será un buen acupuntor. La escuela no consiste solamente en dejar hablar, consiste en ordenar el relato, detectar lo relevante, respetar el sufrimiento del paciente y al mismo tiempo no perder el criterio clínico. Hay pacientes que hablan mucho y dicen poco. Hay pacientes que hablan poco y revelan datos importantes. Hay pacientes que llegan con miedo, otros llegan con expectativas exageradas, otros llegan frustrados por tratamientos previos, otros buscan una solución rápida a un proceso de años. El profesional debe escuchar sin prometer milagros, debe explicar sin imponer, debe orientar sin manipular. La tercera habilidad es la palpación.
La mano del acupuntor debe educarse. Palpar no es apretar. Palpar es dialogar con los tejidos, es reconocer tensión, temperatura, elasticidad, dolor, vacío, plenitud, nódulos, bandas tensas, depresiones, cambios de textura y reactividad. La palpación permite confirmar puntos, evaluar canales, reconocer zonas de bloqueo y adaptar la técnica. Una mano torpe funciona demasiado rápido. Una mano entrenada escucha antes de intervenir. La cuarta habilidad es la precisión técnica. La inserción de la aguja debe ser segura, limpia, controlada y adecuada al caso. El estudiante debe desarrollar coordinación, estabilidad, delicadeza y decisión. Debe aprender ángulos, profundidades, manipulación, tonificación, dispersión, retención, estimulación, retirada y control posterior. Pero la técnica no debe transformarse en exhibición. No se trata de impresionar al paciente con muchas agujas, maniobras complejas o sensaciones intensas. La técnica debe estar al servicio del diagnóstico y del objetivo terapéutico. Un tratamiento correcto no se mide por la cantidad de agujas, se mide por la coherencia entre el diagnóstico, la estrategia, la selección de puntos, la seguridad del paciente y la evolución clínica. La quinta habilidad es el razonamiento clínico. Esta es quizá la habilidad más importante. El estudiante debe aprender a pasar del dato al patrón y del patrón al principio terapéutico, del principio terapéutico a la selección de puntos y de la selección de puntos a la técnica a utilizar. Por ejemplo, no basta decir el paciente tiene un dolor lumbar. Hay que preguntar si ese dolor es agudo o crónico, si mejora con calor o con frío, si empeora con reposo o movimiento, si hay rigidez matinal, si hay irradiación, si hay antecedentes traumáticos, si hay debilidad de rodillas, si hay frío lumbar, si hay cansancio, si hay signos de humedad, si hay estasis de sangre, si hay vacío de riñón, si hay compromiso del canal de vejiga, del canal Dumae, canal de vesícula biliar o una combinación. Entonces el estudiante debe aprender a construir hipótesis, no a repetir fórmulas. La sexta habilidad es la comunicación terapéutica. El paciente necesita entender qué se va a hacer, por qué se va a hacer, qué puede sentir, cuáles son los límites del tratamiento, cuántas sesiones podrían ser necesarias, qué signos deben vigilarse y cuándo consultar a otro profesional. Explicar bien es parte del tratamiento. Una buena comunicación reduce el miedo, mejora la adherencia, fortalece la relación clínica y evita malentendidos. El acupuntor debe evitar promesas absolutas, debe evitar frases como eso le va a curar seguro o con 3 sesiones se le quita. No, no. Evitar estas frases. La medicina real no funciona así. Lo correcto es hablar con prudencia. Vamos a evaluar cómo responde su cuerpo. Este tratamiento busca modular el dolor y mejorar la función. Necesitamos observar la evolución. Si aparecen estos signos, debe consultar de inmediato. Este tratamiento no sustituye la atención médica que usted requiere. La séptima habilidad es la capacidad de estudio continuo. La acupuntura no se termina de aprender en un curso. Se estudia durante años. Primero se aprende las bases, luego se entienden relaciones, luego se reconocen patrones, luego se desarrolla criterio, luego se descubre que muchos casos no caben en esquemas simples. El estudiante adecuado debe tener disciplina, debe leer, practicar, revisar casos, estudiar anatomía,
repasar los canales, comparar diagnósticos, observar a los maestros, recibir supervisión y aceptar correcciones. La acupuntura castiga la soberbia, premia la paciencia. Ahora llegamos a una pregunta decisiva. ¿Qué perfil de estudiante es el más adecuado para convertirse en un buen profesional de la acupuntura? El primer rasgo es la humildad clínica. El estudiante debe estar dispuesto a aprender desde cero, incluso si ya viene de otra profesión sanitaria. Un médico, un kinesiólogo, un enfermero, un terapeuta manual o profesional de salud tiene ventajas en anatomía, fisiología o trato clínico, pero aún así debe aprender el lenguaje propio de la medicina tradicional china. No basta trasladar categorías biomédicas al sistema chino. Tampoco basta rechazar la biomedicina para refugiarse en un discurso tradicional sin criterio. El buen estudiante puede integrar sin confundir. Sabe que la medicina tradicional china tiene su propio sistema de lectura, pero también sabe que trabaja con cuerpos reales, riesgos reales y pacientes reales. El segundo rasgo es la capacidad de observación del paciente. La persona que quiere resultados rápidos, recetas automáticas y respuestas simplificadas puede frustrarse. La acupuntura exige maduración. Al inicio todo parece demasiado, muchos puntos, muchos canales, muchas teorías, muchos síndromes, pero con el tiempo las piezas comienzan a organizarse. El estudiante adecuado no se desespera ante la complejidad, aprende a construir orden. El tercer rasgo es la sensibilidad humana. La acupuntura implica contacto, cercanía, silencio, confianza. El paciente se recuesta, pone parte de su cuerpo, permite que otra persona coloque agujas. Esto exige respeto profundo. El estudiante debe tener una actitud cuidadosa, no invasiva, ética y compasiva. No basta tener buena memoria, hay que tener buen trato. El cuarto rasgo es la disciplina técnica. Hay estudiantes muy intuitivos, pero descuidados. Eso no sirve. Hay estudiantes que aman la filosofía, pero no estudian anatomía. Eso tampoco sirve. Hay estudiantes que memorizan puntos, pero no desarrollan la palpación. Eso es insuficiente. El buen estudiante combina la sensibilidad con precisión. Estudia teoría, pero también practica. Prende símbolos, pero respeta tejidos. Habla del chi, pero conoce la pleura. Habla de canales, pero ubica vasos y nervios. Habla de regulación, pero reconoce signos de alarma. El quinto rasgo es la ética profesional. La acupuntura no debe usarse para alimentar el ego del terapeuta. No debe usarse para prometer curaciones imposibles. No debe usarse para alejar al paciente de tratamientos médicos necesarios. No debe usarse como espectáculo. El profesional ético sabe decir, este caso necesita una evaluación médica. Esto no corresponde tratarlo solo con acupuntura. Hay que trabajar en conjunto. Necesitamos reevaluar. No puedo prometerle un resultado absoluto. La ética también implica confidencialidad, consentimiento informado, higiene, registro clínico, límites claros y respeto por la autonomía del paciente. El sexto rasgo es la capacidad de integrar tradición y pensamiento crítico. Este punto es muy importante. El estudiante de acupuntura debe valorar la tradición, pero no repetirla de manera ciega. Debe estudiar los textos clásicos y los fundamentos de la medicina tradicional china, pero también debe observar la respuesta clínica, revisar evidencia, comprender seguridad, reconocer límites y actualizarse. La acupuntura ha sido utilizada durante siglos y actualmente se practica en muchos países.
Esto muestra una expansión importante, pero la expansión no significa licencia para practicar sin rigor. Al contrario, cuando más se expande una disciplina como es la acupuntura, es necesario formar profesionales responsables. El séptimo rasgo es la tolerancia a la incertidumbre. En clínica no todo es claro. Hay pacientes que mejoran rápido, otros mejoran lentamente y otros no responden. Otros tienen cuadros mixtos, otros cambian de patrón durante el tratamiento. Comienzan con un patrón clínico, después cambian a otro. Otros presentan síntomas contradictorios. Otros tienen enfermedades complejas que requieren un trabajo interdisciplinario. El estudiante inmaduro busca certezas absolutas. El profesional maduro trabaja con hipótesis, seguimiento y prudencia. En acupuntura el seguimiento es fundamental. No basta aplicar agujas y esperar. Hay que observar la evolución. Por ejemplo, dolor, movilidad, sueño, energía, digestión, estado emocional, frecuencia de síntomas, intensidad, duración, recaídas, tolerancia al tratamiento. Un tratamiento no termina cuando se retiran las agujas. Continúa en la evaluación de la respuesta. Entonces, ¿quién puede estudiar acupuntura? Bueno, puede estudiarla un profesional de salud que desea ampliar su mirada terapéutica. Puede estudiarla una persona con vocación clínica que ingresa a una formación seria y regulada según su país. Puede estudiarla quien tenga interés profundo en la medicina tradicional china y esté dispuesto a asumir la exigencia técnica, anatómica, diagnóstica y ética que eso implica. Pero no debería estudiarla quien busca una técnica rápida para aplicar recetas. No debería estudiarla quien no está dispuesto a estudiar anatomía. No debería estudiarla quien rechaza toda la supervisión. No debería estudiarla quien promete curarlo todo. No debería estudiarla quien usa la tradición como excusa para no ser riguroso. No debería estudiarla quien olvida que el paciente no es un campo de práctica, sino una persona. Para ser buen acupuntor se necesitan 3 dimensiones integradas. La primera es la mente clínica. La mente clínica estudia, organiza, diferencia, razona y decide. La segunda es la mano entrenada. La mano entrenada localiza, palpa, dosifica, funciona y protege. La tercera es la actitud ética. La actitud ética respeta, escucha, explica, deriva cuando corresponde y no promete lo que no puede garantizar. Si falta la mente clínica, la acupuntura se vuelve mecánica. Si falta la mano entrenada, la acupuntura se vuelve insegura. Si falta la ética, la acupuntura se vuelve peligrosa. Por eso, estudiar acupuntura es mucho más que aprender puntos. Es formar una manera de mirar el cuerpo, una manera de relacionarse con el paciente y una manera de intervenir con responsabilidad. El estudiante debe saber que al principio se sentirá abrumado. Es normal. La medicina tradicional china tiene un lenguaje amplio. Los canales parecen muchos, los puntos parecen infinitos, los síndromes parecen complejos. El pulso parece misterioso, la lengua parece difícil, la técnica genera respeto. Pero con estudio ordenado todo comienza a adquirir sentido. Primero se aprende la teoría básica, luego se estudian los canales, luego se localizan puntos, luego se entiende la función de esos puntos, luego se estudia el diagnóstico, luego se observan casos, luego se practica bajo supervisión, luego se comienzan a construir estrategias y con el tiempo la acupuntura deja de ser una colección de datos y se transforma en un lenguaje clínico. Ese momento es importante cuando el estudiante empieza a ver relaciones. Ya no ve solo un dolor de hombro,
Ve el canal, movimiento, tensión, emoción, trabajo repetitivo, postura, frío, humedad, estasis, deficiencia o exceso. Ya no ve solo el insomnio, ve la relación entre el Shen, la sangre, Yin, calor, ansiedad, digestión, hábitos, historia vital y constitución de la persona. Ya no ve solo un dolor lumbar, ve riñón, vejiga, dumai, frío, agotamiento, sobrecarga, trauma, edad, musculatura, fascia y señales de alarma. Ahí comienza la acupuntura real. Y es importante decir algo más. El buen profesional no deja de ser estudiante. La acupuntura forma a la persona que la estudia. Le enseña paciencia, observación, silencio, precisión, humildad y respeto por los procesos. Le enseña que el cuerpo no siempre responde a la fuerza. A veces responde a la dirección correcta. Le enseña que estimular no es agredir, que tonificar no es saturar, que dispersar no es debilitar, que tratar no es imponer. La acupuntura bien entendida es una medicina de relación entre órganos y canales, entre superficie y profundidad, entre síntoma y patrón, entre terapeuta y paciente, entre técnica y diagnóstico, entre tradición y criterio clínico. Por eso el estudiante más adecuado no es necesariamente el que sabe más al comenzar, es el que tiene la disposición correcta para aprender, el que observa, el que pregunta, el que estudia, el que practica con cuidado, el que acepta correcciones, el que no se enamora de las recetas, el que no confunde la intuición con diagnóstico, el que sabe que una aguja pequeña exige una gran responsabilidad. Si tuviera que resumir este tema en una idea central, diría lo siguiente. Para estudiar acupuntura se necesitan conocimientos, habilidades y carácter. Los conocimientos incluyen fundamentos de medicina tradicional china, anatomía, canales y colaterales, localización de puntos, diagnóstico, semiología clínica y bioseguridad. Las habilidades incluyen observación, escucha, palpación, precisión técnica, razonamiento clínico, comunicación terapéutica y estudio continuo. Y el carácter incluye humildad, paciencia, sensibilidad humana, ética, disciplina, pensamiento crítico y capacidad de reconocer límites. La acupuntura no es una técnica para memorizar, es una práctica clínica para comprender. No se trata de colocar agujas, se trata de saber por qué, dónde, cómo, cuándo, cuánto y en quién colocarlas. Y a veces también se trata de saber cuándo no colocarlas. Ese es uno de los signos más importantes de madurez profesional. Entender que la acupuntura no se mide por la cantidad de puntos utilizados, ni por la complejidad del protocolo, sino por la coherencia del tratamiento, la seguridad del paciente y la evolución clínica. Quien quiera estudiar acupuntura debe entrar con respeto. Respeto por la tradición, respeto por el cuerpo humano, respeto por la ciencia, respeto por la experiencia clínica, respeto por los límites y sobre todo respeto por el paciente. Porque el paciente no llega a nosotros para que demostremos cuánto sabemos. Llega buscando alivio, comprensión, orientación y cuidado. Y si la acupuntura se estudia con profundidad, con técnica, con diagnóstico y con ética, puede convertirse en una herramienta extraordinaria dentro de una visión clínica amplia, humana e integrada. Soy Luis Campuzano y esto es Acupuntura Yang Mi. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en un próximo video. Este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional.